Capítulo 106. Nombre: Gleam. Clasificación: hormiga pequeña plateada mágica brillante, L1. Tipo: insectoide. Puntos de vida HP: 101, 101. Puntos mágicos MP: 151, 151. Puntos de resistencia SP: 112, 112. Fuerza 2E. Agilidad 11E. Destreza 9E. Constitución 2E. Inteligencia 17E. Sabiduría 11E. Fuerza de voluntad 8E. Durabilidad E. Todas las estadísticas han subido. La diferencia de rangos es realmente asombrosa. ¿Es un milagro que haya logrado vencer a ese monstruo con mi rango actual? Rusty pensó para sí mismo mientras examinaba las nuevas estadísticas de Gleam. Acababa de evolucionar a un monstruo Emindus, y tanto su salud como sus puntos mágicos habían aumentado significativamente. Al recordar sus propias estadísticas del mismo rango, notó que su cuerpo comenzaba con mayor HP pero una menor cantidad de MP que el de ella. Sin embargo, no todo podía resumirse en números. Su durabilidad era mucho mayor que la de la mayoría de los monstruos que había encontrado. Además, el tamaño y las habilidades jugaban un papel crucial, a menudo permitiendo explosiones de poder que superaban las estadísticas brutas en exhibición. Gleam ya había salido de su cuerpo metálico y estaba mirando su reflejo en un charco de agua. Había cambiado ligeramente, su caparazón se había vuelto más elegante y parecía brillar en la tenue luz. Sus antenas eran más largas, más finamente afiladas y latían débilmente con un brillo plateado. La transformación la había dejado con una apariencia más elegante y ágil, conservando su tamaño compacto mientras amplificaba su destreza mágica. Probó su agilidad lanzándose de un lado a otro con movimientos bruscos y precisos, piando alegremente mientras se adaptaba a su nueva forma. Con su evolución también había adquirido algunas habilidades nuevas, una era el cuerpo anteriormente mencionado que aparentemente absorbía el maná ambiental de los alrededores. Cuerpo de maná básico L1. Habilidad pasiva. Permite al usuario absorber maná de los alrededores aumentando su regeneración pasiva de maná en un 15%. En resumen, era una habilidad que aumentaba su regeneración pasiva de maná, lo que le permitía recuperar MP más rápido. A diferencia de un rasgo, era una habilidad, lo que significa que podía subir de nivel, probablemente lanzando más hechizos y regenerando continuamente su energía mágica. Sin embargo, esta no era la única habilidad que había adquirido. También había otra. Dash básico L1 habilidad activa. Mejora la velocidad de carrera permitiendo al usuario correr más rápido de lo que normalmente debería. Rayo de luz menor hechizo. Un hechizo simple que genera un rayo de luz cegador. Escudo menor de luz hechizo. Un hechizo simple que genera un escudo de luz que puede absorber daño físico y no físico. Además de algunas habilidades nuevas, también había obtenido dos nuevos hechizos. Uno le permitía crear una barrera alrededor de su cuerpo, que podía desviar golpes de armas pero también otros hechizos. La había visto generarlo hace unos momentos, iluminando toda la caverna con su luz. Pronto, un rayo de luz brotó de su boca mientras probaba el segundo hechizo. El hechizo produjo un rayo blanco brillante que salió disparado a una velocidad increíble, recorriendo una gran distancia antes de chocar con una pared y causar un daño moderado. Parecía un poco más poderoso que un hechizo de rayo de maná, pero consumía más del doble de la cantidad de maná. Si bien parecía que su único uso sería contra monstruos no muertos, también podría cargarse durante un período prolongado, lo que le otorgaba cierto potencial de daño. Sin embargo, este uso prolongado tuvo un inconveniente, ya que la emoción de Gleam duró poco. Momentos después, se desplomó en el suelo, con su reserva de maná completamente agotada por el uso del hechizo. Él se rió suavemente y trajo el agua infundida con maná que les quedaba del chamán goblin. Sé que estás feliz, Gleam, pero realmente necesitas aprender a conservar tu maná. Ella pareció abatida por un momento, pero se animó rápidamente después de beber el agua revitalizante. Rusty observó cómo Gleam saltaba alegremente después de recuperar su maná. Su nueva agilidad y destreza mágica sin duda serían útiles durante sus aventuras. Su evolución claramente la había revitalizado, y Rusty no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Se sentía como un hermano mayor viendo a su hermana pequeña dar un gran salto en la vida. Ahora que ambos eran de rango E, podían enfrentarse a enemigos más grandes y más malos. Ahora la caverna se sentía menos opresiva, sin el monstruo y con la luz de la mañana filtrándose débilmente por las grietas de arriba. Sin embargo, Rusty sabía que esto era solo el comienzo.
Su viaje para sobrevivir, evolucionar y finalmente llegar a la cima apenas estaba comenzando. Por lo que sabía, nadie podía afirmar realmente que era fuerte hasta que al menos alcanzara el rango B y él ni siquiera estaba cerca. Muy bien, Gleam, recojamos lo que podamos y sigamos adelante. Este lugar podría no ser seguro por mucho tiempo. Rusty tiene razón, una vez que esas arañas del bosque se den cuenta de que esta está muerta, podrían inundar esta caverna, pero mientras estamos aquí, ¿por qué no propongo algo? Aburdón comentó mientras su orbe negro brillaba más en la cuenca del ojo de Rusty. ¿Qué es? Esos Marchants probablemente vinieron aquí por alguna razón, ¿estás de acuerdo? ¿Seguro? Rusty asintió, asegurándose de haber reunido todo lo que valía la pena y haberlo almacenado en su sistema de inventario. El proceso había agotado sus SP, lo que le impedía cambiar de equipamiento al menos durante la siguiente hora. Bueno, estoy seguro de que si nos dirigimos hacia allí, llegaremos más rápido a nuestro destino. Y ahora que tenemos la cabeza del herrero, ¿por qué no seguimos adelante? Su propósito al aventurarse en este peligroso bosque infestado de arañas era encontrar un cuerpo apropiado para la forma metálica de Rusty. La cabeza del herrero ya estaba guardada en su inventario y necesitaba unos momentos más para recargar suficientes SP para recuperarla. Rusty aún no había profundizado en los recuerdos del hombre al que pretendía imitar. ¿Pero qué pasa con el aventurero? ¿No sería mejor buscar un poco más en el bosque? Ya. Podemos encontrar a un aventurero muerto en otro lugar. El mundo está plagado de ellos. Estaba claro que Aburdón no quería quedarse más tiempo en el bosque. Y no se equivocaba. Encontrar un aventurero muerto para evitarlo no sería demasiado difícil. Si no había ninguno disponible, siempre podían apuntar a uno vivo. Sin embargo, Rusty sabía que Alexander se opondría firmemente a dañar a los vivos. Aún así, con la personalidad del herrero, Rusty probablemente podría comenzar a construir su guarida. Habían recolectado algo de oro y objetos durante su viaje, que podrían usarse para comprar un edificio y convertirlo en una herrería como tapalera. El dinero, la fuerza impulsora detrás de todos los humanoides, era un concepto que Rusty no entendía del todo, pero que le resultaba innegablemente útil. Con sus habilidades, tenía numerosas formas de ganar dinero y, a través de la riqueza, podía adquirir los materiales necesarios para mejorar su arsenal y hacerse más fuerte. ¿Qué opinas, Gleam? Veo. Rusty asintió ante la respuesta indiferente de Gleam. No parecía importarle si se quedaban o se iban. Su concentración estaba completamente centrada en su nueva evolución. Incluso ahora estaba mirando su propio reflejo, aparentemente fascinada por la tersura de su nuevo cuerpo. Tenía que tomar una decisión y, para ser honesto, no estaba muy entusiasmado con recorrer el bosque en busca de más cuerpos. El proceso era ineficiente y tampoco producía mucha experiencia. Rusty estaba cerca de alcanzar el nivel 15, el límite para el rango E. También existía la posibilidad de que monstruos más peligrosos acecharan en las profundidades del bosque. Derrotar a otra araña no muerta o algo similarmente desafiante aceleraría su progreso hacia su siguiente evolución. Puede ser peligroso dentro. Sí, pero podría acortar nuestro viaje exponencialmente. Me estoy aburriendo de este bosque. Aburdón le respondió a Alexander con un dejo de irritación. Parecía que no le gustaba demasiado ese lugar y tal vez deseaba regresar a un lugar con una pizca de civilización. En el pasado, él era un gran señor demonio, un rey que lo tenía todo. Las cosas que Rusty estaba haciendo serían tareas asignadas a los soldados demoníacos más bajos y tal vez no le gustaba la idea de que ahora fuera un ser tan inferior. Bueno, quizá haya cosas más valiosas más adentro, no estaría mal conseguir más oro. Está bien, Aburdón. Sigamos el camino que querían tomar los mercaderes. Rusty asintió y se aseguró de que tenía todo lo que quería de este lugar, ya que era hora de seguir adelante. Gleam todavía estaba rebotando, probando su agilidad recién adquirida. Sin embargo, una vez que lo vio moverse más hacia los túneles, rápidamente se deslizó tras él y se posó en su hombro como lo hizo en su forma anterior. En el momento en que lo hizo, Rusty notó que su peso había aumentado ligeramente, probablemente debido a un caparazón más resistente. Una vez que habían fijado el rumbo, Rusty se adentró en el túnel y sus ojos brillantes arrojaron una luz tenue en la oscura caverna. Gleam se posó sobre su hombro para tener una mejor vista y sus antenas movieron al ritmo de su entusiasmo. El túnel tallado mostraba claras señales de actividad humana.
paredes alisadas, herramientas desechadas e incluso algunos restos de antorchas que se habían apagado hacía mucho tiempo. No era solo un camino natural. Alguien lo había creado deliberadamente. Apuesto a que esos humanos furtivos usaban este túnel para contrabandear, Aburdón dijo con una risa maliciosa. ¿Contrabando? Rusty preguntó con curiosidad mientras Aburdón reía disimuladamente dentro de su casco. Piénsalo. Porque, si no, ¿alguien se tomaría tantas molestias para crear un túnel como este? Rusty era nuevo en este mundo, pero ya había aprendido una cosa. No se podía confiar en los comerciantes. Siempre parecían ofrecerle los peores tratos posibles, y estaba seguro de que había perdido una gran cantidad de oro mientras negociaba con ellos. En ese momento necesitaba todo el dinero que pudiera conseguir para ahorrar brillo, algo que algunos comerciantes notaron y de lo que abusaron. ¿Qué habrá sido? ¿Drogas? ¿Esclavos? ¿Quizás incluso algún objeto demoníaco prohibido? Me pregunto, ¿quién es el verdadero demonio aquí? Alexander permaneció en silencio, sin ofrecer ninguna opinión. Sin embargo, sus quejas delataban su irritación. El ex campeón de la humanidad claramente no quería admitir que las personas a las que una vez había jurado proteger pudieran cometer traiciones similares a las de los demonios. Sin embargo, a medida que avanzaban, se hizo más evidente que el señor de los demonios tenía razón. Parece una herida de puñal, no causada por un monstruo. Deben haberlo matado y desechado los restos, tal vez lo dejaron aquí como advertencia. En el camino, se habían topado con un esqueleto medio descompuesto que estaba desplomado contra una de las paredes del túnel. Probablemente se trataba de alguien que había encontrado su fin durante un viaje. Aburdón, intrigado, observó que podría haber sido alguien que desafió a los mercaderes, tal vez un esclavo o un individuo que se oponía a sus costumbres. Quienquiera que fuera, lo habían asesinado allí y lo habían dejado pudrirse. Quizás, ¿podría ser esta la fuente? Aburdón murmuró en un tono un tanto contemplativo. ¿Te diste cuenta de algo? Rusty preguntó, notando el cambio en el comportamiento de Aburdón. Bueno, los cuerpos de los recién fallecidos tienden a atraer monstruos. Aquellos que mueren con un fuerte resentimiento generan una gran cantidad de energía malévola, suficiente para atraer a criaturas no muertas. ¿Un cadáver sería suficiente? Quizás no, pero... Siguieron caminando y pronto descubrieron otro secreto de este lugar. Más cuerpos de los que habían esperado. El túnel se extendía y revelaba un tapiz sombrío de muerte. Había esqueletos en distintos estados de descomposición, algunos arrugados como si hubieran caído donde estaban, mientras que otros estaban atados con cadenas oxidadas que se habían fundido a las paredes. No eran víctimas comunes de la guerra o de la enfermedad. Eran prisioneros, esclavos abandonados y almas sin nombre que habían sido abandonadas a su suerte. Rusty se arrodilló junto a uno de los esqueletos y rozó con su mano metálica los frágiles huesos. Muchos tenían cicatrices profundas, algunas infligidas con cuchillas, otras con instrumentos de tortura. Era evidente que quienquiera que hubiera perecido allí lo había hecho en agonía. No es de extrañar que esa criatura se sintiera atraída por este palacio, Alexander comentó mientras examinaba los cuerpos desechados. En este mundo, los no muertos eran una realidad sombría y algunas personas no entendían que dejar cuerpos sin purificar expuestos podía atraer a criaturas viles. En la pared detrás de los cadáveres, símbolos grabados comenzaron a llamar su atención. Aunque estaban distorsionados por las marcas de garras, no fue difícil reconstruir el diseño. El gremio de los ladrones. Rusty comentó que, como él mismo era miembro, todavía llevaba su emblema monetario como prueba de sus vínculos. Poco a poco, estaban desentrañando la oscura verdad sobre este lugar. Tal vez el herrero, que se había aventurado sin saberlo en estos túneles, se hubiera enfrentado a un futuro sombrío, esclavizado o algo peor, si no hubiera sido víctima del arácnido. Ya veo. Son muy inteligentes. Probablemente capturaron a plebeyos desprevenidos y los convirtieron en esclavos. Nadie se atrevería a molestarlos en un bosque repleto de arañas monstruosas. Aburdón sonaba como si estuviera felicitando a este grupo, Alexander por otro lado estaba disgustado. ¿Así es como luce su nuevo orden mundial? ¿Acaso les importa? Rusty no estaba seguro de qué estaba hablando su guía, pero parecía tener algo que ver con sus viejos amigos. Quería pedirle a Alexander que explicara sus pensamientos, pero de repente, notó algo.
La exploración del túnel por parte del grupo dio un giro terrible a medida que el aire se volvía más pesado y el olor a descomposición se había vuelto intenso, lo que hizo que Gleam temblara de miedo. Mi habilidad de detección de vida no detecta nada, pero reaccionaría ante cadáveres. De repente, el leve roce de un hueso contra una piedra resonó en el pasillo. Rusty se detuvo y levantó una mano metálica para calmar a su amigo. Las antenas de Gleam se movieron y su hechizo de luz iluminó el camino. Lo vieron. Un esqueleto que se movía y sus dedos huesudos golpeaban el suelo. Uno a uno, otros esqueletos comenzaron a moverse y un extraño resplandor verde se encendió en las cuencas de sus ojos. ¿Están cobrando vida? Los cuerpos que habían pasado estaban empezando a reanimarse. Una oleada de energía verdosa recorrió la zona mientras se producía un extraño fenómeno. Aunque Rusty tenía experiencia con monstruos nacidos en mazmorras, esto era algo nuevo. Sus dedos metálicos se apretaron en puños mientras los esqueletos empezaban a levantarse. Cada cuerpo sin vida se movía con la misma energía verde espeluznante, el brillo parpadeaba como llamas fantasmales en las cuencas huecas de sus ojos. Las armas oxidadas, todavía agarradas por manos huesudas, raspaban contra el suelo de piedra. Espera, ¿esos son? Pero los esqueletos y los demonios no muertos no eran su único problema. De los agujeros en las paredes del túnel, empezaron a salir criaturas más pequeñas parecidas a arañas. Sus cuerpos se parecían a las arañas, pero sus cabezas eran inquietantemente humanoides con dientes afilados y cuencas oculares vacías. Parecían estar conectadas con el monstruo que acababa de derrotar y tal vez la razón por la que estos no muertos habían comenzado a reanimarse. Capítulo 107. El túnel se había transformado en un campo de batalla de pesadilla. Rusty se puso firme mientras el ejército de esqueletos se levantaba, acompañado por las grotescas arañas humanoides. Cada enemigo emanaba un aura de malicia, el resplandor verde de la energía nigromántica se mezclaba con el tenue brillo plateado de la luz de Gleam. Ella gorjeaba nerviosamente, sus antenas temblaban mientras se posaba sobre su hombro. Está bien, Gleam, solo tienen números siempre y cuando no haya ningún rango de entre ellos, estaremos bien. Rusty desenvainó su espada de hierro crepuscular y sostuvo su escudo con firmeza mientras los monstruos atacaban. Su atención parecía estar centrada en Gleam más que en él. Estaba claro que estas criaturas se sentían más atraídas por los seres vivos que por el objeto mágico inanimado que se percibía que era. No creo que te estén subestimando, Gleam. Su amiga hizo pucheros cuando los monstruos parecieron considerarla el blanco más fácil de los dos. Momentos después, la batalla estalló en un eco de metal chocando, huesos destrozados y chillidos penetrantes. Rusty se lanzó hacia adelante, su espada atravesando cabezas de zombies y arañas no muertas por igual. Aunque sus enemigos eran numerosos, demostraron ser sorprendentemente débiles, especialmente después de que Gleam desatara uno de sus nuevos hechizos, el escudo menor de luz. El resultado fue inesperado y no algo que Gleam hubiera planeado. Una vez que el escudo se materializó alrededor de Rusty, su objetivo previsto, los monstruos retrocedieron como si estuvieran aterrorizados. Si bien el escudo fue diseñado puramente como una habilidad defensiva, parecía tener un efecto secundario no deseado en las criaturas no muertas. Fueron repelidos por la luz, comportándose como si funcionara como un hechizo de desventaja persistente. Buen trabajo, Glitch. Mantén ese escudo en alto y quédate en mi hombro. Gleam chirrió cuando el escudo los envolvió en un resplandor radiante. Las arañas con cabezas humanoides chillaron mientras se lanzaban hacia adelante, sin inmutarse por el efecto dañino del escudo. Sus formas grotescas se convirtieron en un borrón de movimiento, pero cuando se acercaron, la magia radiante los detuvo en seco. Esto le dio a Rusty la oportunidad perfecta para atacar, su espada se hundió en sus cuerpos retorcidos y los derrotó con un solo golpe bien colocado. Has ganado más 54 puntos de experiencia. Has ganado más 48 puntos de experiencia. Ignoró los mensajes del sistema que lo premiaban por matar a las criaturas de rango F y F. En el pasado, monstruos como la reina hormiga y el cien pies habían sido enemigos formidables en este nivel. Pero ahora, como rango E, no enfrentaba desafíos reales contra estas criaturas menores. Cayeron ante su espada sin esfuerzo, como si estuviera cortando mantequilla, y estaba acumulando experiencia rápidamente. Felicitaciones. Has ganado un nivel. Tal vez. El enjambre lo presionaba sin descanso, pero su atención estaba fija en la notificación del sistema. Su nivel acababa de llegar a 14.
Solo faltaba uno más antes de poder evolucionar nuevamente y entrar en la forja de almas. El pensamiento lo fortaleció y, con renovada determinación, enfrentó a la horda que se acercaba. No eran más que cajas de experiencia que se arrastraban, cada una de las cuales lo acercaba más a su objetivo. La marea de la batalla estaba cambiando a favor de Rusty. El escudo de luz menor de Gleam seguía repeliendo a los no muertos y a las criaturas araña humanoides, lo que le daba a Rusty la ventaja. Los chirridos de Gleam eran casi rítmicos mientras lanzaba hechizos de vez en cuando para hacer retroceder a los monstruos. Un rayo de luz salió de su boca y atravesó a varios zombies e híbridos de arañas no muertas que se interponían en su camino. Ambos ganaron grandes cantidades de puntos de experiencia mientras las criaturas continuaban pululando desde una única dirección general. Si estos monstruos hubieran tenido algún sentido de la táctica y los hubieran rodeado a todos a la vez, podrían haber estado en serios problemas. En cambio, las criaturas atacaron en una línea casi de una sola fila, lo que hizo que su eliminación fuera sorprendentemente fácil. Pasó el tiempo y pronto las cosas cambiaron y el ataque implacable se hizo más lento. Pronto, hubo un silencio inquietante cuando el último monstruo fue derrotado. El zombi medio descompuesto cayó de rodillas después de que le cortaran la cabeza. Una vez que cayó, Rusty escuchó un ding. Felicitaciones. Has ganado un nivel. Rusty sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo metálico cuando la notificación del sistema apareció en su mente. Había alcanzado el nivel 15, el límite para su rango actual. Este era el momento que había estado esperando. La evolución. Finalmente, Rusty murmuró, su voz estaba cargada de emoción. Gleam gorjeó triunfante, sus antenas parpadearon con una tenue luz plateada mientras se posaba sobre su hombro. El túnel ahora estaba lleno de los restos de los no muertos y las arañas con caras humanoides, un testimonio de su destreza en la batalla. Parece que estás listo para el siguiente paso, me pregunto cómo ha cambiado ese lugar, no he estado allí en un tiempo. Aburdón comentó. Él y Alexander habían estado con Rusty de forma permanente durante algún tiempo. Anteriormente, habían estado confinados en la forja de almas, esperando a que Rusty los convocara. Durante esos momentos, solo podían observar los cambios en la forja antes de que Rusty entrara. Ahora, con la capacidad de regresar libremente, Rusty se dio cuenta de que podía volverse un poco más fuerte antes de aventurarse en su nueva guarida. Oh, no te preocupes, Gleam, no me iré por mucho tiempo, pero además, probablemente no sería prudente hacerlo aquí. Será mejor que encontremos un lugar seguro, no sabemos si hay más de estos monstruos no muertos aquí. La cuenca del ojo de Rusty brilló más cuando Alexander asintió con la cabeza. Estaban al descubierto y él estaría incapacitado temporalmente durante su evolución. Lo que necesitaban era un lugar donde pudiera esconderse de forma segura durante un tiempo. Los dos permanecieron cerca de la zona infestada de arañas, después de haber estado peleando durante bastante tiempo. Si bien esas criaturas generalmente se quedaban cerca de sus nidos, el ruido podría haber atraído a otros depredadores. Tampoco había garantía de que no hubiera más muertos vivientes acechando en estos túneles. Rusty no había podido rescatar gran cosa de los monstruos que habían derrotado. No había quedado ningún núcleo y no estaba seguro de si sus partes tenían algún valor. Por ahora, siguieron adelante, examinando cuidadosamente sus alrededores. La abundancia de huesos y cadáveres que habían encontrado antes había desaparecido, ya que la mayoría ya había cobrado vida para atacarlos. Después de un tiempo, las pequeñas aberturas en las paredes, por donde alguna vez se arrastraban las arañas, desaparecieron por completo, lo que indicaba que estaban abandonando el territorio de los arácnidos. Hay un pasadizo oculto. Supongo que son más tonterías del gremio de ladrones. Los mortales de verdad desperdician su energía en cosas innecesarias. Aburdón murmuró mientras llegaban a un callejón sin salida. Al inspeccionar más de cerca, notaron un mecanismo incrustado en la pared. Rusty lo reconoció de inmediato. Podía activarse usando el emblema del gremio de ladrones que tenía en su poder. Rusty se acercó a la entrada oculta que le había indicado Aburdón. La naturaleza oculta del pasaje se delataba por unas tenues marcas grabadas en la piedra, símbolos que solo un miembro del gremio de ladrones podría reconocer. Se agachó y presionó su mano metálica contra la superficie húmeda de la pared mientras buscaba un mecanismo. Ahí está. Después de buscar con cuidado, Rusty encontró un pestillo bien escondido. Al abrirlo, reveló una ranura para monedas, claramente diseñada para la moneda emitida por su gremio.
Después de un momento de deliberación, insertó la moneda. El mecanismo se activó con un leve clic y, momentos después, la pared comenzó a moverse, revelando una habitación oculta. A primera vista, parecía un simple callejón sin salida. Gleam chirrió de emoción y sus antenas brillaron levemente mientras saltaba del hombro de Rusty y se precipitaba hacia adentro. La luz que emitía iluminaba un espacio relativamente seguro, intacto por el caos del que acababan de escapar. Ese mecanismo debe controlar el paso. Alexander observó, señalando una palanca empotrada en la pared. La habitación estaba escasamente amueblada, contenía una mesa y algunas sillas. Un pequeño conducto de ventilación proporcionaba algo de flujo de aire. Estaba claro que este lugar había sido construido por el gremio de ladrones y solo podían acceder a él sus miembros. Al menos recuperé mi moneda. La moneda que había colocado antes había reaparecido en el otro lado, lista para que la recuperara. Estaba claro que la palanca incrustada en la pared abriría el camino hacia adelante, pero ahora que estaba dentro de esta cámara oculta, parecía ser exactamente lo que necesitaba. ¿Qué tal si simplemente evoluciono aquí? No es la peor idea que tuviste, pero ¿es este lugar realmente seguro? Aburdón estaba un poco escéptico, pero Leam chirrió con entusiasmo. ¿Me protegerás mientras evoluciono? Estaba feliz de que su amigo lo protegiera mientras su cuerpo no pudiera moverse. Antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó que la puerta por la que entró se cerraba detrás de él. Había otro interruptor cerca de este lado que probablemente era el mecanismo de apertura, así que no le importó, en lugar de eso, simplemente se sentó en la silla mientras tomaba una decisión. Hagámoslo, los monstruos no deberían poder entrar aquí. ¿Alguien está en desacuerdo? Creo que debería estar bien, respondió Alejandro. Si Gleam oculta su maná y no lanza ningún hechizo de luz, los no muertos no deberían notarnos, supongo. Aburdón agregó su opinión y llegó el momento de evolucionar. Antes de pasar a la forja de almas, se aseguró de mirar su estado para ver cómo se veía su pantalla de estado. Nombre: Rusty. Clasificación: armadura de hierro crepuscular L15. Tipo: mágico/inorgánico. Puntos de vida HP 276, 276. Puntos mágicos MP 228, 228. Puntos especiales SP 50, 50. Fuerza 121 E+. Agilidad 92 E. Destreza 91 E. Constitución 126 E+. Inteligencia 96 E. Sabiduría 98 E. Fuerza de voluntad 97 E. Durabilidad E. Dos de sus estadísticas habían alcanzado el rango E+, y el resto no se quedaba atrás. Mientras reflexionaba sobre su progreso, los recuerdos de todo lo que había soportado hasta ahora lo invadieron. No pudo evitar preguntarse a dónde lo llevaría finalmente este viaje. Anhelaba fuerza y soñaba con explorar el vasto mundo abierto y rebosante de aventuras. Pero también comprendía la dura realidad de su camino. El poder era esencial. Para continuar, tendría que evolucionar, superar sus límites constantemente. Sin ese impulso, su viaje podría terminar abruptamente antes de haber comenzado realmente. Está bien, Gleam. Te lo dejo todo a ti. Gracias. Rusty sabía que, si bien solo pasaría un corto periodo de tiempo en el mundo exterior, probablemente pasaría varios meses dentro de la forja de almas. Cada vez que entraba, descubría que podía permanecer allí más tiempo que antes. Usaba este tiempo para entrenar, perfeccionando sus habilidades de herrero y luchando contra réplicas de monstruos que había derrotado anteriormente. A menudo deseaba que el fuerte líder del culto pudiera aparecer en la sala de entrenamiento para poder probarse a sí mismo contra un oponente realmente poderoso. Sin embargo, la forja de almas requería que hubiera derrotado a una criatura antes de poder recrearla. Finalmente, su cuerpo se desplomó en la silla, con los brazos colgando mientras perdía la conciencia. Unos momentos después, se encontró de pie en el puente frente al castillo flotante. Sus dos guías estaban ausentes. No creo que puedan salir del castillo. Parecía que Aburdón y Alexander estaban atados a la estructura mientras él permanecía afuera. Sin perder tiempo, Rusty cruzó el puente y entró en la forja de almas, ansioso por ver su nuevo cuerpo. Su emoción era palpable y aceleró el paso mientras observaba distraídamente el área para ver si podía detectar algún cambio. A veces, ese espacio se movía y producía cosas y cámaras nuevas. No ha cambiado mucho, creo. Ah, Rusty, ahí estás.
Aburdón flotó para saludarlo cuando entró por las puertas del castillo. Alexander lo siguió poco después, en dirección a Rusty, hacia la forja de almas. Rusty asintió con la cabeza a su guía, pero no se detuvo a conversar. Se apresuró a avanzar, la anticipación lo invadía a medida que se acercaba a la forja, ansioso por ver las opciones para sus dos nuevos cuerpos. Las puertas se abrieron de golpe cuando ella entró y, al igual que la última vez, tenía exactamente 3 cuerpos nuevos frente a él. 2 de ellos lucían bastante interesantes y uno se parecía al que ocupaba ahora, solo que con un tinte ligeramente diferente. ¿Esos dos se ven fuertes? Oh, qué interesante, me gusta el de la izquierda, ¿por qué no nos quedamos con ese? Aburdón comentó mientras flotaba hacia la armadura de la izquierda. No era sorprendente que el difunto señor demonio se sintiera atraído por ese cuerpo, ya que parecía bastante demoníaco. En primer lugar, tenía un tono oscuro, casi obsidiana, con acentos irregulares como llamas que recorrían sus bordes. La pieza del pecho tenía una cara grotesca y sonriente moldeada en el metal, sus ojos realmente brillaban siniestramente. Los malvados guanteletes con forma de garra completaban el aspecto intimidante, dejando en claro que se trataba de una forma diseñada para infundir miedo y dominar. Alejandro, sin embargo, estaba menos impresionado. Y supongo que tendrás a Rusty arrasando por ahí luciendo como uno de tus viejos generales, Aburdón. Preguntó mientras flotaba hacia la armadura del lado derecho. Rusty, es mucho más apropiado para tu personaje. La armadura que Alexander señaló era muy diferente. De un blanco brillante con ribetes dorados, irradiaba una luz suave y cálida. El diseño era elegante, casi angelical, con curvas suaves y fluidas y un emblema radiante de un sol radiante grabado en el pecho. Las hombreras se ensanchaban ligeramente y los guanteletes terminaban en un diseño refinado y funcional. Una capa suelta de tela ligera completaba su forma dándole la apariencia de un caballero sagrado. Es similar a esos paladines. Rusty se acercó a ambas armaduras, sus cuencas oculares ahora carecían de cualquier luz mientras sus dos guías flotaban a su alrededor. Los dos de los lados eran media cabeza más altos que el del medio que se parecía a su cuerpo actual. A primera vista, era solo algo hecho de otro tipo de metal, por lo que se centró en los dos de los lados. Se veían bastante magníficos, mucho más intrincados que su cuerpo actual e instantáneamente lo hicieron querer elegir uno de ellos. ¿Podrían estos dos tener un rango superior al E? Rusty no estaba del todo seguro, pero después de ver que las opciones evolutivas de Gleam se saltaban un pequeño rango, parecía posible que él pudiera hacer lo mismo. Sus dos guías ya estaban enzarzados en una discusión sobre las opciones que tenía ante sí. Cada uno insistió en que eligiera la armadura que se alineara con su perspectiva. La energía oscura y siniestra de Aburdón o el espíritu radiante y lleno de luz de Alexander. Le parecía que elegir una de estas armaduras sería como elegir entre ellas, una decisión que parecía casi simbólica. No necesitaba tomar una decisión ahora. Rusty sabía que tenía mucho tiempo para decidir. Apartó su atención del debate en curso y dejó que su mente divagara. Fue entonces cuando lo notó. Había aparecido una nueva puerta en la cámara. Sobre ella, unas letras brillantes deletreaban. Sala de invocaciones. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 108. Clasificación. Armadura de oscuridad menor de. Tipo. Mágico, inorgánico, oscuridad. Descripción. Un recipiente vacío que espera ser llenado por un alma demoníaca. Esta armadura es capaz de mejorar las habilidades oscuras, amplificando el potencial de destrucción del portador. Clasificación. Armadura ligera menor de. Tipo. Mágico, inorgánico, ligero. Descripción. Un recipiente vacío que espera ser llenado por un alma angelical. Esta armadura es capaz de mejorar las habilidades de luz, amplificando el potencial de recuperación del portador. Clasificación. Armadura de acero crepuscular E+. Tipo. Mágico, inorgánico. Descripción. Un recipiente vacío que espera ser llenado por un alma que porta el poder tanto de la luz como de la oscuridad. Esta armadura es capaz de mejorar las habilidades tanto de la luz como de la oscuridad. ¿Ahora realmente puedo identificarlos? Rusty se rascó la cabeza metálica mientras murmuraba para sí mismo. Frente a él había 3 tipos de armadura. 2 de rango de menos y una de más. Las 2 de los lados eran mucho más llamativas que la del medio, que parecía ser una modesta mejora de su actual cuerpo de hierro.
Aunque la armadura del medio estaba hecha de una nueva aleación de acero crepuscular que probablemente mejoraría sus defensas, parecía decepcionante en comparación con las demás. Armadura de acero crepuscular, eso me recuerda, ¿no desbloqueé una nueva habilidad en el nivel 15? Los pensamientos de Rusty se aceleraron mientras pensaba en su reciente evolución. Alcanzar el umbral le había abierto nuevas oportunidades, pero las amenazas potenciales en el área le habían impedido revisar la pantalla de su sistema hasta ahora. Finalmente, con el tiempo y la seguridad de su lado, decidió echar un vistazo más de cerca. Por lo general, las habilidades que obtenía durante cada evolución estaban vinculadas a sus afinidades elementales, y esta vez no parecía ser diferente. Abrazo del crepúsculo, menor habilidad activa. El usuario invoca las energías del crepúsculo para aumentar su poder de combate. A primera vista, la habilidad no parecía particularmente poderosa. Su descripción le recordaba a la habilidad Furia, que aumentaba sus estadísticas físicas. Sin embargo, la mención de energías crepusculares y la vaga redacción insinuaban que podría hacer más que simplemente mejorar sus habilidades físicas. No lo sabría con seguridad hasta que la probara. ¿Debería ir a la sala de entrenamiento para probarlo? ¿O tal vez? Los pensamientos de Rusty volvieron a la decisión que tenía entre manos. La nueva habilidad era intrigante, pero las opciones de armadura también requerían una consideración cuidadosa. Desde que adquirió su cuerpo de hierro, había decidido mejorar usando sus propias habilidades de artesanía. Con acceso a nuevos metales y aleaciones, podría ser capaz de forjar algo superior, tal vez incluso usando los materiales de la armadura negra o blanca plateada, en lugar de conformarse con el acero crepuscular en la pieza intermedia. Luego estaba la misteriosa nueva cámara que había aparecido después de su evolución. Eso también exigía investigación. Un problema que notó con las opciones de armadura fueron los materiales. Cada pieza era distinta. La armadura del medio conservaba ambas afinidades elementales, mientras que las de los lados parecían favorecer un elemento a costa de rechazar el otro. Elegir cualquiera de las opciones laterales podría obligarlo a especializarse, perdiendo potencialmente la capacidad de manejar ambos elementos. Y es por eso que este glorioso caparazón demoníaco es la mejor opción. Aburdón declaró mientras sus gritos llenaban la cámara principal de la forja de almas. Ningún humano, ni ninguna de esas otras insignificantes razas, podrá enfrentarse a la oscuridad. Ja. ¿Y de qué servirá esa oscuridad contra monstruos no muertos como los que encontramos? La luz siempre ha sido mejor contra esas criaturas. Alexander replicó, sacando a relucir los problemas con los monstruos. Sus peleas sacaron a Rusty de sus pensamientos. Estaba claro que ambos guías tenían opiniones firmes y estaban decididos a convencerlo de que usara armaduras elementales vinculadas a sus respectivos elementos. Aún así, Rusty dudó. Le gustaba la flexibilidad de usar elementos tanto claros como oscuros, una capacidad que podría perder si seguía sus consejos. De repente, la armadura intermedia parecía más atractiva. Quizá careciera de la potencia bruta o la especialización de las otras dos, pero conservaba sus afinidades elementales duales. Siempre puedo alcanzar el rango de más adelante, y si mejoro en la artesanía, ¿no podría simplemente fabricar yo mismo uno de estos cuerpos especializados? Rusty era un monstruo con armadura viviente, un ser único que podía crear sus propios caparazones. En cierto modo, no estaba limitado por el extraño sistema del mundo ni por sus rígidas clasificaciones. Podía ser el arquitecto de su propia evolución y dar forma a su destino en lugar de verse obligado a seguir uno de los caminos predefinidos que se le presentaban. A primera vista, parecía que tenía tres opciones, pero cuanto más lo pensaba, más claro le parecía que la opción intermedia era la correcta. Si bien carecía del toque dramático de las otras, ofrecía la flexibilidad que tanto valoraba. Podía forjar sus propias piezas y, tal vez, en el futuro, incluso crear variantes especializadas que mejoraran elementos específicos. Por supuesto, gran parte de esto dependía de los materiales que tenía a su disposición. Si podía crear un cuerpo usando una aleación que amplificara las energías oscuras, podría emular las fortalezas únicas de las otras armaduras sin sacrificar su afinidad elemental dual. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Por qué no usar ambos si puedo? Rusty decidió escabullirse primero hacia el área del taller, con la intención de explorarla antes de aventurarse en la nueva cámara. Al llegar, rápidamente notó que el espacio había cambiado para adaptarse a su reciente evolución.
Las barras de hierro que había usado para crear su cuerpo anterior ahora fueron reemplazadas por acero Twilit. La forja también había sido mejorada y todas las herramientas de herrería habían sido mejoradas, brillando con el mismo acero. Era una configuración prometedora, pero cuando Rusty examinó los materiales más de cerca, se dio cuenta de que no había metales elementales disponibles. Al menos por ahora, no podría recrear los dos cuerpos impresionantes y armonizados con los elementos que había visto antes. ¿Podría ser porque ellos son de rango D y yo todavía soy de rango E? Reflexionó sobre esa idea mientras observaba el taller. Todo allí parecía diseñado para permitirle reconstruir su caparazón utilizando el acero crepuscular mejorado. El horno, la forja y la fundición parecían más robustos y listos para días de elaboración. Satisfecho por ahora, Rusty abandonó el taller y se dirigió a la nueva cámara. Sus dos guías flotaban frente a ella, ya esperándolo y discutiendo nuevamente. Entonces, ¿realmente no sabes qué hay ahí dentro? La espiral negra preguntó, flotando impaciente frente a la cámara de invocación. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Esto no estaba en la fragua de mi alma. La mecha blanca se disparó hacia atrás, acercándose como para inspeccionar la cámara más a fondo. Alexander había sido el propietario original, o al menos el usuario anterior, de la forja de almas. Durante el proceso de unión con Rusty y Agurdon, su don se había transferido y alterado de alguna manera, transformándose en esta nueva forja de almas. Su forma actual, parecida a un castillo imponente, era un misterio tanto para él como para los demás. Esta cámara ante ellos era completamente nueva, y ninguno de ellos sabía lo que les esperaba dentro. Dejen de pelearse, ustedes dos. Entremos y averigüémoslo. Rusty dijo, interrumpiendo su discusión mientras daba un paso adelante. Sin dudarlo, empujó la puerta a un lado, listo para descubrir los secretos que había dentro. El salón de invocación era enorme, su diseño contrastaba marcadamente con el resto de la forja de almas. Donde la forja era práctica, esta cámara exudaba un aura de antiguo poder arcano. Los altos techos abovedados se extendían hacia el tenue resplandor de la luz arcana, con intrincados tallados grabados en cada superficie. Estos tallados representaban escenas de rituales de invocación. Magos rodeados de glifos giratorios, varias criaturas emergiendo de círculos encantados y batallas que tenían lugar en entornos extraños. En el centro de la sala había un enorme círculo de invocación, grabado en el suelo de piedra negra con brillantes incrustaciones de plata y oro. Los patrones latían débilmente, como si estuvieran vivos, sincronizados con algún latido invisible. Alrededor del círculo se alzaban imponentes estatuas de figuras vestidas con túnicas que sostenían bastones, con los rostros oscurecidos por capuchas. Cada bastón irradiaba una luz tenue, algunas frías y azules, otras cálidas y doradas, que reflejaban el crepúsculo que recorría la esencia de Rusty. Suspendido sobre el círculo había un orbe cristalino que giraba lentamente en el aire e iluminaba toda la enorme cámara cerrada con una luz serena y cambiante que alternaba entre tonos de violeta intenso y amarillo intenso, que recordaban al cielo crepuscular. Notable. Agurdon murmuró, su arrogancia habitual dando paso a una admiración genuina. Esta cámara contiene poder. Puedo sentir los ecos de innumerables rituales de invocación dentro de estas paredes. Esto es increíble. Rusty murmuró mientras se acercaba lentamente al círculo de invocación central. Su vida había sido corta y visiones como esta eran completamente nuevas para él. Los intrincados símbolos arcanos tallados en las paredes irradiaban un brillo sobrenatural, sus significados eran completamente extraños para él. Sin embargo, incluso sin comprender, podía sentir la inmensa concentración de energía mágica condensada en la cámara, particularmente en su centro. A pesar de la imponente presencia de la habitación, Rusty todavía no estaba seguro de su propósito. Afortunadamente, no estaba solo. Sus guías, como siempre, estaban allí para ayudarlo, y las palabras de Alexander sugirieron que había notado algo. Parece que hay una consola allí. ¿Consola? Por un momento, Rusty no estaba seguro de lo que quería decir, pero Alexander, en lugar de explicarse, flotó hacia algo que parecía un panel de control mágico. Había un gran orbe en el medio con muchos glifos extraños hechos de plata y oro. Después de acercarse, notó que los símbolos circundantes comenzaron a brillar como si reaccionaran a su presencia. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo lo uso?
Al principio, pensó que se parecía a algunos de los mecanismos que usaba el gremio de ladrones para abrir pasadizos secretos, pero esto era mucho más complejo. La tía con Manai no había interruptores que tirar, palancas que accionar ni ranuras para insertar nada, solo un gran orbe en el centro. ¿Podrías intentar colocar tu mano en el orbe central allí, Rusty? La sugerencia de Alexander era clara y Rusty no veía motivos para rechazarla. Sin embargo, dudó un momento y su mano de metal captó la luz mientras se acercaba al orbe. Gracias a una de sus habilidades, podía sentir la densa oleada de energía mágica que emanaba del dispositivo. Sin embargo, también comprendió que esa forja de almas no representaba ninguna amenaza para él. Sus dedos metálicos temblaron levemente antes de armarse de valor y bajar la mano para hacer contacto. En el momento en que sus dedos tocaron el orbe, todo el panel cobró vida. Los glifos grabados en su superficie comenzaron a latir en un patrón extraño y rítmico. Por un breve momento, consideró retirar la mano. Pero Alexander, que observaba con calma, no parecía alarmado. De repente, todos los símbolos parpadeantes se detuvieron. Ante él, se materializó una gran pantalla rectangular, aparentemente tejida con energía mágica pura y ligeramente transparente. Oh, ¿qué es esto? Se parece a la ventana del mundo, pero ¿qué es esa flecha blanca en el medio? La pantalla estaba prácticamente en blanco, salvo por unos pocos iconos extraños y las palabras que los acompañaban. Uno de ellos se parecía al círculo de invocación en el centro de la sala, con la etiqueta invocación. Otro mostraba un libro abierto con las palabras manual del usuario. ¿Manual de usuario? Jaja, esto parece. Alexander se quedó en silencio, pero estaba claro que entendía lo que representaba la pantalla. A Burdón, por otro lado, se cernía más cerca, su forma etérea dando vueltas alrededor de la pantalla como si intentara desentrañar sus secretos. ¡Qué fascinante! ¿Qué clase de archimago diseñó este objeto? ¿Irradia un poder arcano de alto nivel? Rusty no estaba seguro de qué hacer, pero después de dudarlo un momento, decidió retirar la mano del orbe. Mientras lo hacía, sucedió algo inesperado. La flecha blanca en el centro de la pantalla se movió hacia un lado. Se quedó paralizado, mirando la pantalla atentamente, preguntándose si la flecha se movería de nuevo, pero permaneció quieta. El misterio se hizo más profundo. Rusty todavía no tenía una idea clara de qué era ese lugar o qué propósito tenía. Sus ojos se detuvieron en el icono del manual del usuario. Parecía el lugar obvio para comenzar, pero cuando extendió la mano y tocó la pantalla experimentalmente, no pasó nada y su dedo de hierro simplemente lo atravesó. Jaja, Rusty, coloca tu dedo en el orbe y haz lo que te digo. Alexander se rió entre dientes al verlo y pareció que había notado algo. Oh, ¿sabes qué debo hacer? Probablemente. Esto parece algo de mi antiguo mundo. ¿Viejo mundo? Eso no importa, simplemente vuelve a colocar tu dedo en el orbe y luego deslízalo lentamente hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? No estaba seguro de lo que se suponía que debía suceder, pero siguió las instrucciones. Su dedo de metal se colocó sobre el orbe y se deslizó hacia un lado sin dejar de tocarlo. En el momento en que lo hizo, pudo ver la flecha blanca deslizándose junto con el movimiento de su dedo. Comenzó a moverse. La pantalla respondió a los movimientos de Rusty, y la flecha blanca se deslizó por su superficie con una suavidad sorprendente. Se detuvo un momento para ver cómo reaccionaba y, efectivamente, la flecha se detuvo, esperando pacientemente más información. Su curiosidad aumentó y comenzó a hacer rodar suavemente el dedo por el orbe, observando cómo la flecha se movía en sincronía con sus movimientos. Por un momento, quedó cautivado por la capacidad de respuesta y se maravilló del sutil control que parecía ejercer. Al final, se dio cuenta de que no era el momento de hacer experimentos inútiles. Todavía no tenía claro de qué se trataba esa cámara de invocación. ¿Ya te divertiste lo suficiente, Rusty? A veces me olvido de que ni siquiera tienes un año. ¿Qué quieres decir? Soy un adulto. Ya soy un rango E. Claro, ahora simplemente coloca la flecha sobre el icono del libro. Lo sé. Rusty respondió, su tono tenía un dejo de fastidio por cómo Alexander parecía tratarlo como a un niño. Sin esperar más explicaciones, dirigió la flecha mágica hacia el icono que se mostraba en la pantalla. Le parecía obvio. Si tocaba el icono con la flecha, algo debería suceder. Sin embargo, cuando lo hizo, la pantalla permaneció inactiva. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no funciona?
murmuró, con la frustración reflejada en su voz. Probablemente necesites tocar el orbe ahora. ¿Tocarlo? Rusty repitió, ya que no entendía muy bien la lógica detrás de este dispositivo. Aún así, siguió el consejo y le dio un toque al orbe, pero la pantalla permaneció sin cambios. No, quiero decir, tócalo 2 veces en rápida sucesión. Púlsalo 2 veces, rápido. Este dispositivo mágico era absolutamente desconcertante. Rusty no podía comprender por qué necesitaba mover el dedo sobre el orbe y tocarlo de una manera tan específica. ¿No sería mucho más sencillo si pudiera tocar el icono directamente en el panel? ¿Así? Preguntó, mirando a Alexander. Casi. Hazlo un poco más rápido y asegúrate de que el cursor permanezca sobre el icono. Rusty suspiró, pero lo intentó de nuevo. Su primer intento falló porque tocó demasiado lento. En su segundo intento, tocó rápidamente, pero dejó que su dedo se deslizara fuera del orbe, lo que provocó que la flecha se desviara del icono en el último momento. Finalmente, en su tercer intento, todo encajó. La flecha permaneció firme y la pantalla respondió al instante. La flecha blanca se transformó en un reloj de arena giratorio y, tras una breve pausa, empezó a aparecer un texto en la pantalla. Se inclinó y leyó con atención. Era un manual, una guía que detallaba cómo utilizar la cámara de invocación y qué beneficios podía ofrecer. Capítulo 109. La cámara estaba en penumbra, iluminada únicamente por el enfermizo resplandor rojo que emanaba de una serie de runas grabadas en el suelo de piedra. Un grupo de figuras vestidas con túnicas se arrodillaban en círculo, cantando versos bajos y guturales en una lengua olvidada. En el centro de la habitación, sobre un altar manchado de sangre seca, descansaba la cabeza decapitada de un cultista. Estaba pálida, sin vida y, sin embargo, bajo la guía del ritual, parecía inquietantemente animada. La boca se torció, los ojos parpadearon con una luz carmesí antinatural. El hombre, que parecía un sumo sacerdote, estaba de pie ante el altar, envuelto en una túnica que brillaba con una energía oscura y sobrenatural. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de metal sin rasgos distintivos, salvo por 2 ranuras a través de las cuales ardían sus penetrantes ojos de color rojo sangre. En sus manos, sostenía una daga ritual, con su hoja dentada y tallada con intrincados patrones que parecían absorber la luz ambiental. Revélanos tu vista, oh Señor de la Sangre, tus leales servidores ruegan por tu guía. Su voz era a la vez autoritaria y reverente, y resonó por toda la cámara mientras se hundía la daga en la muñeca, lo que permitió que su sangre fluyera libremente. La habitación quedó en silencio mientras el líquido carmesí goteaba sobre el altar, que parecía agitarse con una energía extraña e impía. La sangre comenzó a moverse y retorcerse y, como si formara pequeños capilares rojos, se extendió hacia arriba, alcanzando la cabeza que flotaba siniestramente sobre ella. De repente, los ojos de la cabeza se abrieron de golpe y brillaron con una intensa y malévola luz carmesí. Los cultistas que la rodeaban permanecieron inmóviles, y su actitud estoica sugería que se trataba de algo que habían presenciado muchas veces antes. Aunque la cabeza emitía extraños gruñidos, su mandíbula crujía desconcertantemente mientras se colocaba en su lugar, no vacilaron. El Señor de la Sangre nos honra con su vista, ahora habla, hermano. ¿Por qué han profanado nuestro templo? Dinos quién es el responsable de esta blasfemia. El líder del grupo gritó y su voz resonó en el oscuro y opresivo templo donde se habían reunido. La cabeza se sacudió y su fría mirada roja se fijó en el hombre enmascarado antes de hablar con voz ronca y tensa. Una hormiga blanca, brazo, oh. Sus palabras surgieron lentamente, inconexas y sin sentido. El sacerdote que le había cortado la muñeca dio un paso adelante y colocó una mano ensangrentada sobre la pálida mejilla de la cabeza. Los capilares carmesí del altar se conectaron con su carne, latiendo como si estuvieran vivos. Un escalofrío lo recorrió cuando su esencia se fusionó con la conciencia persistente de la cabeza. Detrás de su máscara, sus ojos brillaron más, consumidos por una visión vívida. Criaturas extrañas invadieron su mente, una de ellas vagamente humana pero innegablemente de otro mundo. Gruñó el sacerdote, tambaleándose ligeramente cuando el hechizo oculto hizo efecto. La cabeza empezó a abultarse de forma grotesca, su carne se hinchó de forma antinatural antes de implosionar de repente, esparciendo sangre y entrañas por toda la cámara. Sin dudarlo, el sacerdote hizo un gesto con la mano y arrojó los restos destrozados sobre una espantosa pila de cabezas similares que los cultistas ya habían examinado. ¿Este ser fue el responsable?
Las otras visiones, también lo revelan. El sumo sacerdote se tambaleó por un momento, pero recuperó el equilibrio cuando el brillo de sus ojos se desvaneció y adquirió su habitual tono rojo sangre. Su expresión era ilegible debajo de la máscara, pero su tono indicaba enojo. Esta criatura, no es un enemigo común. El líder murmuró, con su voz cargada de inquietud. Su aura está contaminada, no es ni humana ni completamente monstruosa. Su poder lleva las marcas tanto de la luz como de la oscuridad, crepúsculo. ¿Pero cómo? ¡Qué existencia tan blasfema! Los demás cultistas arrodillados permanecieron en silencio, con la cabeza inclinada. El cansancio pesaba sobre ellos, su resistencia estaba casi agotada por el agotador ritual que habían estado realizando. No se atrevieron a hablar, ni siquiera a levantar la mirada hacia el líder. La macabra colección de cabezas que tenían ante ellos era el resultado de sus desesperados esfuerzos, recuperados en su mayoría mediante la excavación de tumbas y el sacrilegio. Cada una pertenecía a uno de sus hermanos caídos, y sus vidas y muertes eran examinadas en busca de respuestas. El culto buscaba desentrañar el misterio detrás de la reciente catástrofe Nargosa, donde una de sus guaridas ocultas había sido expuesta, una calamidad de una escala que nunca habían experimentado. Aún más alarmante fue el hecho de que uno de sus sumos sacerdotes, un poderoso sirviente del Señor de la Sangre, había sido derrotado. Sus antiguos enemigos, los paladines de Gelene, habían asestado un golpe devastador, dejando al culto tambaleándose mientras luchaban por recuperarse y comprender cómo había sucedido. Debemos descubrir la verdad que se esconde detrás de esto. Encontrar a este ser blasfemo y a todos los que lo ayudaron. Ofreceremos su sangre y sus almas a nuestro Señor. Solo entonces se apaciguará su ira. Se volvió hacia una figura que acechaba en las sombras, un hombre fibroso vestido con un mosaico de cuero y cota de malla. Un par de dagas crueles colgaban de sus caderas, con las empuñaduras grabadas con símbolos del Señor de la Sangre. Sombra de sangre. El sacerdote hizo una seña al hombre con voz autoritaria. Lleva a tus cazadores y rastrea a esta criatura. Espero resultados rápidos. No me falles. Así se hará, sumo sacerdote. La sangre correrá. El hombre conocido como Bloodshade se inclinó ante el hombre encapuchado y pronto su forma desapareció del interior de este oscuro templo. Mientras tanto, dentro de los confines de la recién descubierta cámara de invocación en la forja de almas de Rusty, la armadura viviente estudiaba la pantalla resplandeciente que tenía ante sí. Ajeno a los acontecimientos que se desarrollaban a lo lejos, reflexionó sobre el extraño potencial del sistema de invocación al que había accedido. Entonces, si entiendo esto correctamente, ese círculo de invocación de allí me enviará a algún lugar para completar una misión, ¿es así? Rusty preguntó mientras miraba el pequeño texto en la pantalla semitransparente. Si fuera un humano, seguramente estaría entrecerrando los ojos. Afortunadamente, no estaba solo. Aburdon y Alexander estaban allí para informarle. Aparentemente así es. Alexander, que seguía leyendo el manual de instrucciones, respondió con un tono distraído. Aunque tenía más experiencia con este lugar que los demás, y una vez fue el antiguo maestro de la Forja de Almas, no recordaba que algo así hubiera existido jamás. Debía suponer que se trataba de un desarrollo que se produjo después de que su alma se fusionara con el monstruo y el demonio. Pero, ¿por qué haría eso? ¿Y si muero? ¿Y qué obtendré a cambio? Rusty se preguntó, ya que la idea de ser convocado por alguien parecía peligrosa. Le recordó la época en que era un monstruo en la mazmorra, obligado a cumplir las órdenes del corazón de la mazmorra. Bueno, por el momento, parece que se te otorgarán puntos de experiencia, al menos hasta cierto punto. También se mencionan materiales raros y esquemas para la forja y también otras recompensas una vez que la cámara se desarrolle más. No me gusta esto, tal vez no debería usarlo. Rusty murmuró. ¿Por qué preocuparse? No hay nada que puedas perder. Para sorpresa de Rusty y Alexander, Aburdon parecía apoyar la idea de una manera poco habitual en él. Normalmente era él quien instaba a Rusty a evitar los riesgos, a tener miedo de lo desconocido e incluso a abandonar a los demás solo para salvar su propia vida. Sin embargo, ahora parecía ansioso porque Rusty se enfrentara a una situación incierta que podría esclavizarlo. ¿Podrías explicarme por qué? Ja. Supongo que ustedes dos aún no terminaron de leer, ¿no? Bien, déjenme explicarles.
Aburdón se burló de los dos que no habían leído todo el manual de instrucciones y comenzó a explicar por qué no había nada que temer. En primer lugar, no te preocupes, tu alma inmortal no morirá. Incluso si el cuerpo que habitas es destruido, tu esencia simplemente regresará a la forja de almas. Ya has experimentado esto antes, ¿no es así? La voz de Aburdón era suave y segura, y resonó levemente en la enorme cámara. Rusty se encontró recordando sus propios orígenes. Cómo se habían fusionado sus almas y las muchas veces que había habitado nuevos cuerpos. Parecía que su esencia simplemente se adhirió a cuerpos diferentes, incapaz de perecer incluso cuando esos cuerpos estaban dañados. Consideró la lógica de las palabras de Aburdón. Si su esencia no podía ser destruida, y si todo lo creado en la forja de almas parecía existir para servirlo o apoyarlo, entonces tal vez realmente no había mucho que temer. Lo que Aburdón estaba diciendo comenzaba a tener sentido, pero aún tenía algunas preocupaciones. ¿Qué pasa si estoy atrapado en algún lugar, o peor aún, qué pasa si encuentran una manera de dañar mi alma? Improbable. Aburdón lo tranquilizó con un destello de diversión. La invocación simplemente envía un fragmento de tu esencia para animar un recipiente temporal, uno creado a partir del propio círculo de invocación. Piensa en ello como si llevaras una armadura diferente por un corto tiempo. Incluso si esa armadura se destruye, tu esencia central regresará aquí, completamente intacta. Espera, entonces, ¿no puedo ser destruido haciendo esto? Bueno, puedes, pero regresarás aquí como si nada hubiera pasado. Aburdón respondió con aire de suficiencia. El único límite es el tiempo. La cámara de invocación permite el acceso durante un tiempo finito, el equivalente a un reloj de arena, por así decirlo. Todo lo que logres debe realizarse dentro de ese lapso. Las recompensas también están ligadas a tu desempeño durante ese tiempo. Si no lo aprovechas al máximo, te irás con solo restos de esfuerzo. Rusty se quedó pensando mientras releía las instrucciones. Se hizo evidente que este nuevo dispositivo estaba regido por unas cuantas leyes. Una de ellas establecía que tenía un número limitado de usos. Una vez que lo invocaran y le encargaran completar una misión, recibiría recompensas, pero después se iniciaría un período de recuperación durante el cual no podría acceder al dispositivo ni regresar a ese lugar. Aunque el tiempo transcurría de forma diferente fuera de la forja de almas, dentro de ella había un límite de tiempo estricto. Si cada misión requería un tiempo de recuperación, sus oportunidades de completar más misiones se verían limitadas. Otra preocupación lo atormentaba. ¿A dónde exactamente lo enviarían y sus acciones en ese reino afectarían al mundo real que lo rodeaba? Su cuerpo físico estaba actualmente en animación suspendida, escondido en una cámara con Gleam. Ser convocado extendería el tiempo requerido para su evolución. ¿Qué opinas, Alexander? ¿Es seguro? No era un lector muy rápido, por lo que confió en sus dos guías. Alexander fue quien le permitió acceder a este manual de instrucciones y parecía estar más informado que Aburdón, quien lo había leído rápidamente. La idea de servir a otro amo no le gustaba, pero si había recompensas gratuitas que le permitieran obtener más poder, entonces esta cámara podría no ser una mala idea después de todo. No me gusta estar de acuerdo con él, pero esto debería ser seguro. Jaja, que el héroe esté de acuerdo conmigo en algo. Aburdón se rió entre dientes al oír que Alexander aprobaba su evaluación. Esto era todo lo que Rusty necesitaba para probar esta extraña cámara de invocación. No estaba seguro de dónde o qué haría, pero si podía ganar más puntos de experiencia y mejores materiales para la forja con ella, entonces valía la pena. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, debes hacer clic en el icono de invocación en la pantalla. Está bien. Rusty dudó un momento antes de seguir las instrucciones. Volvió a colocar el dedo sobre el orbe y dirigió con cuidado la flecha hacia el icono de invocación en la pantalla brillante. Esta vez, sus movimientos eran más seguros, pues el ensayo y error anterior le había enseñado las peculiaridades de la extraña interfaz. Una vez que la flecha se detuvo sobre el icono de invocación, tocó el orbe dos veces en rápida sucesión. La pantalla parpadeó un momento antes de mostrar un nuevo conjunto de opciones. Rusty se inclinó más cerca, su cuerpo brillante reflejaba la luz de la pantalla. Misión. El ayudante del nigromante. Dificultad. Difícil. Descripción. Un nigromante te invoca para defender su guarida de un ataque. Ayúdalo a defender su guarida. Oh. Echó un vistazo a la primera misión y le pareció interesante.
Lo convocarían para defender la guarida de alguien, algo que estaba tratando de crear en la próxima ciudad a la que iría. No sabía qué tan fuertes serían sus enemigos, pero la ventana de misiones le informaba que no sería una misión fácil de cumplir. Nigromante. Paremos de esto, porque sabemos que se lo merece. ¿Ja? ¿Qué estás diciendo? Antes de que pudiera decir nada, sus dos guías ya habían vuelto a discutir. Rápidamente volvió a mirar las otras dos opciones que había en la pantalla, preguntándose cuál de ellas debería elegir. Según lo que decía el manual de instrucciones, si elegía una, las otras dos se perderían. Las opciones restantes en la pantalla brillaban débilmente, sus títulos eran atractivos y misteriosos. La mirada de Rusty se desvió hacia la siguiente descripción de la misión, curioso por saber qué otras tareas podría tener guardadas en la cámara de invocación. Misión. Recuperación de artefactos. Dificultad. Media. Descripción. Un grupo de aventureros busca tu ayuda para recuperar un artefacto robado de una banda de mercenarios despiadados. Persíguelos antes de que escapen y recupéralo. Persiguiendo ladrones. Interesante, y el último es. Misión. Combate de monstruos. Dificultad. Fácil. Descripción. Derrota al otro monstruo invocado en una batalla 1 contra 1 y defiende el honor de tu invocador. Rusty echó un vistazo a las tres opciones y pensó cuál elegir. Estaba claro que elegir una dificultad más alta le reportaría mayores recompensas, pero el riesgo de morir durante la misión significaba que no conseguiría nada. Vamos con el primero, Rusty. Estoy seguro de que ese nigromante tiene muchos esbirros detrás de los cuales puedes esconderte. Si agotas el tiempo, aún obtendrás algunas recompensas. Aburdón sugirió, su figura negra parecida a un orbe flotando junto a la pantalla. Por supuesto, Alexander tenía su propia opinión y parecía estar a favor de la opción intermedia. La del medio no parece demasiado difícil, y esos aventureros probablemente te ayudarán durante la misión. Todos saben que la clave para luchar contra los no muertos es acabar con el nigromante. Si cae, te verás obligado a defenderlo y probablemente fracases, a esos bastardos les encanta hacer estallar a sus secuaces para salvar el pellejo. Alexander planteó un punto válido. Si Rusty terminaba siendo un simple esbirro más, probablemente lo usarían como escudo. Sus posibilidades de supervivencia parecían escasas. Sin embargo, la opción intermedia tampoco le atraía demasiado. Era un monstruo con armadura viviente, no un perro. ¿Y si esos mercenarios eran demasiado rápidos o iban montados a caballo? ¿Cómo podría perseguirlos? Luego estaba la tercera opción. Un duelo directo entre monstruos, aparentemente sin complicaciones adicionales. Tal vez debería empezar con ese primero. Si bien no era de los que se acobardaban ante los desafíos, no había razón para precipitarse en el peligro. Probar primero la cámara de invocación con la misión más sencilla parecía la opción más prudente. Antes de que sus dos guías pudieran expresar alguna objeción, hizo clic en la tercera opción. Capítulo 110. Rusty tocó la pantalla y seleccionó la misión Combate de monstruos. La interfaz resplandeciente respondió de inmediato y el texto brillante se disolvió en rayos de luz que se fusionaron para formar nuevas instrucciones. La cámara que lo rodeaba zumbó con energía mientras un timbre bajo y resonante resonaba desde el círculo de invocación. Se ha elegido la misión Combate de monstruos. Para continuar, quédate en el círculo de invocación. El estado del usuario quedará oculto durante la invocación. Algunas de las habilidades del usuario estarán bloqueadas. El nuevo mensaje le resultó intrigante. No estaba seguro de cuánto de su estado quedaría oculto, pero probablemente sería mejor que la mayor parte lo estuviera. Por otro lado, también había una parte que mencionaba que podría no poder usar algunas de sus habilidades, lo que le hacía sentir inseguro. Afortunadamente, uno de sus guías estaba allí para aclarar las cosas. Apuesto a que esto incluye tus equipos y quizás la pestaña de alijo. Será mejor que prepares el arma que quieres tener de antemano. Alexander comentó, mencionando el hecho de que Rusty era el único monstruo que podía cambiar su forma usando SP. Sería colocado en una forma temporal creada a través del ritual de invocación. Su inventario y cargas probablemente serían inaccesibles, por lo que tenía sentido decidir la forma que quería tomar antes de entrar. El manual de invocación no especificaba que no podía usar una de sus formas alternativas, como las más voluminosas o más delgadas que había creado la última vez que estuvo aquí. Sería fantástico si supiera a qué me enfrento.
Rusty consideró sus opciones cuidadosamente, caminando de un lado a otro de la cámara de invocación mientras la energía dentro de las runas se intensificaba, pulsando como un latido del corazón. Echó un vistazo a las formas disponibles para él. Una era su cuerpo más grande y corpulento, el que tenía el mayor poder destructivo y defensa, pero la menor agilidad. Luego estaba su modelo más ligero, que le permitía una mayor flexibilidad en las articulaciones e incluso trepar. Finalmente, estaba su cuerpo actual, equilibrado y sin debilidades significativas, aunque carecía de fortalezas destacadas. Si solo fuera un duelo, probablemente esta forma sería la mejor. Tras dudarlo un momento, Rusty tomó una decisión. Activó un armamento y su cuerpo adoptó la imponente configuración de armadura pesada. Para complementar su volumen, seleccionó un enorme escudo de hierro y un hacha de asta. Sin tener idea de a quién o a qué se enfrentaría, un arma versátil capaz de perforar, cortar y causar daño contundente parecía la opción más inteligente. Está bien, esto debería estar bien, ahora simplemente camino hacia el círculo de invocación. Parece muy oxidado, buena suerte. Alexander respondió aparentemente estando de acuerdo con la situación actual. Aburdón, por otro lado, fue un poco más irónico. Oh, estoy seguro de que no necesitarás suerte, Rusty. Solo intenta no avergonzarte demasiado ahí fuera. Aburdón se rió entre dientes mientras flotaba más cerca del círculo de invocación. Su interés en la magia en acción era evidente. Rusty no le prestó atención. Su imponente figura tintineó mientras ajustaba el enorme escudo de la torre en su mano izquierda y el pesado hacha de alabarda en su derecha. El mango del arma era mucho más grueso que un hacha de alabarda estándar, hecho a medida para adaptarse a sus manos agrandadas. Después de llegar al centro del círculo, Rusty sintió de repente una fuerza invisible que lo mantenía en su sitio. Líneas de runas brillantes se extendían en espiral desde sus pies, formando un patrón intrincado y cambiante que danzaba por el suelo, lleno de poder. Aquí vamos. Rusty murmuró, estabilizándose mientras la energía rodeaba su cuerpo. Extrañas líneas rectas aparecieron sobre su cuerpo, que luego se convirtieron en un patrón a cuadros. No lo entendía, pero todo su cuerpo brillaba de color azul. Pronto vio una proyección de su cuerpo flotando junto con su propia conciencia. Por un momento pudo ver su cuerpo de pie dentro del círculo de invocación antes de que el mundo se oscureciera. ¿Qué ocurre? Creo que no puede hacerlo. ¿De verdad no puede invocar un monstruo? ¿Cómo entró en la academia? Las voces de los adolescentes llenaron la gran estructura que parecía una arena. Había mucha gente reunida, todos ellos con uniformes similares de la prestigiosa Academia de Invocadores de Mistwood, la institución de primer nivel para entrenar a aquellos con la rara habilidad de invocar y comandar seres de otro mundo. Su nombre se podía ver en la arena de entrenamiento mágico donde se estaba llevando a cabo un evento. En el centro de la arena, dos mujeres jóvenes estaban paradas en lados opuestos de un círculo de invocación brillante. No creo que Catherine necesite hacer nada en este momento. La familia Granduil ha producido otro genio, incluso si Gwendolyn lograra convocar algo, nunca podría ganar. Es cierto, la familia Rainstar podría estar acabada. La multitud murmuraba entre sí mientras Gwendolyn Rainstar permanecía congelada al borde de la arena de invocación. Tenía las palmas de las manos fuertemente unidas y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Algunos mechones de su cabello negro azabache se habían soltado y caían desordenadamente sobre su rostro pálido, que parecía incluso más blanco de lo habitual bajo el peso del estrés. Los susurros de burla de sus compañeros resonaron en la arena, cada palabra hiriente golpeaba su orgullo como una daga. Gwendolyn apretó con más fuerza el pequeño colgante de cristal que colgaba de su cuello, un preciado regalo de su difunta abuela. Cerró los ojos, respiró temblorosamente y reunió el coraje para realizar el hechizo que había practicado incontables veces. A un lado estaba Catherine Granduil, de cabello dorado e irradiando confianza. Su sonrisa petulante dejaba en claro que disfrutaba de la atención. Su familia era famosa por su destreza para invocar, y Catherine ya había demostrado su valía invocando variantes superiores de orcos y otras criaturas de rango E, un verdadero genio para su edad. Se ajustó su ornamentada túnica plateada y azul, claramente disfrutando de los murmullos de admiración de la audiencia. Oh, ¿por qué no funciona? Pude hacerlo unas cuantas veces, pero ahora no sale nada. Gwendolyn estaba allí, con su sencilla túnica de la academia colgando torpemente sobre su delgada figura. Agarraba el amuleto plateado que llevaba alrededor del cuello, tratando de canalizar su energía.
La invocación no era solo una habilidad, sino una capacidad mágica que requería concentración precisa y adherencia al ritual de invocación. Si un hechicero no canalizaba su energía correctamente, el ritual fracasaría inevitablemente. Cuando estaba sola, el proceso no era particularmente difícil, pero bajo el escrutinio de miradas indiscretas, nunca parecía poder concentrarse lo suficiente como para invocar algo, ni siquiera los monstruos más débiles de rango G. Ella simplemente va a avergonzarse otra vez. ¿Acaso ella pertenece aquí? Catherine va a limpiar el suelo con ella. Catherine sonrió y levantó la voz lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Tal vez deberías quedarte al margen, Rainstar. Ahórrate la humillación. Gwen apretó los puños, el corazón le latía con fuerza. Quería responder, gritar algo ingenioso o cortante, pero tenía la garganta seca y el peso de todos esos ojos expectantes la oprimían. Se concentró en el círculo de invocación que tenía delante. Se había materializado, pero todavía no había aparecido nada. Señorita Rainstar. La voz del instructor atravesó el ruido y exigió atención. ¿Eres capaz de realizar tu invocación? Si no, entonces te pediría que te hagas a un lado y dejes libre la arena para los demás estudiantes. Yo puedo hacerlo. Gwendolyn soltó un grito, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Agarró con más fuerza el colgante y sus nudillos se pusieron blancos. Los murmullos de duda de la multitud se intensificaron, pero ella se obligó a bloquearlos. No tenía más opción que intentarlo de nuevo. Un último intento desesperado por demostrar su valía. Cerrando los ojos, susurró el encantamiento de invocación en voz baja, cada sílaba temblando de emoción cruda. Imaginó la energía arremolinada del círculo de invocación respondiendo a su súplica, su mente alcanzando el vacío desconocido donde los invocadores atraían a sus compañeros. Concéntrate, respira, siente la atracción de la magia, como me enseñó la abuela. El colgante que tenía en la mano se volvió más brillante y de él emanaba un calor tenue y reconfortante. Su miedo comenzó a disminuir y fue reemplazado por un destello de esperanza. Mientras tanto, Catherine bostezó teatralmente, lo que provocó algunas risas entre la multitud. Oh, Gwendolyn, no tenemos todo el día. Catherine se burló, su voz destilaba burla. Algunos de nosotros tenemos verdadera magia que practicar. Gwendolyn intentó ignorarla, pero su concentración seguía vacilando. Sabía que este sería su último intento, ya que los instructores no permitirían otro fracaso. Sus delgados dedos temblaban mientras anticipaba otra decepción. Entonces, sucedió algo inesperado. Sintió una fuerza que la empujaba desde el otro lado, como si viniera de un lugar más allá del vacío donde se originaban las criaturas invocadas. Avanzó, casi como si estuviera siendo guiada por sus emociones. La energía en la arena cambió cuando el círculo mágico de invocación que tenía frente a ella comenzó a reaccionar. Los ojos de Gwendolyn se abrieron de golpe y brillaron débilmente con una luz azul. La arena quedó en silencio cuando el círculo de invocación cobró vida. Las runas inscritas en el suelo comenzaron a girar y a cambiar de posición, brillando más con cada segundo que pasaba. Incluso Catherine detuvo su burla y su sonrisa petulante se transformó en una mirada de leve fastidio. ¿Lo que está sucediendo? ¿En realidad está convocando algo? De ninguna manera. Probablemente sea una casualidad. Los espectadores todavía no creían que pudiera completar el ritual mágico. Incluso si lo lograba, estaban seguros de que el esbirro invocado sería débil. Para sorpresa de nadie, un orbe de luz grisácea emergió del círculo mágico. Su extraño y apagado color le daba una apariencia casi corrupta, como si fuera una versión retorcida de un mechón. ¿Qué es eso? ¿Ha convocado a un fuego fatuo? ¿Pero por qué tiene ese aspecto? La multitud estalló en risas al contemplar a la criatura invocada. Parecía no ser más que una tenue bola de luz, un ser conocido por su absoluta falta de capacidad de combate, útil solo para iluminar el camino de los aventureros. Era incluso más débil que una criatura de rango G, algo incapaz de atacar o defenderse. Las risas de la multitud resonaron en la arena, pero Gwendolyn no pudo oírlas. Su corazón latía con fuerza mientras el orbe grisáceo flotaba, pulsando débilmente, justo encima del centro del círculo de invocación. Había esperado algo, cualquier cosa, pero no esto. Su esperanza se estaba desvaneciendo como el agua entre sus dedos. Las risas, las burlas, la decepción, todo se desplomaba sobre ella a la vez. Sin embargo, el orbe comenzó a moverse.
Un destello de llama brilló dentro de la esfera gris opaca, débil al principio, pero cada vez más fuerte con el paso del tiempo. Las risas de la multitud vacilaron, reemplazadas por murmullos de confusión. El orbe de luz grisácea palpitó, aumentando de tamaño a medida que las llamas estallaban en su superficie. Se encendió en un resplandor que brillaba con un espectro de colores, como un cielo crepuscular lleno de vívidos tonos de naranja, púrpura y oro. Las llamas danzaban erráticamente, como si estuvieran vivas, proyectando sombras largas y parpadeantes en la arena de invocación. ¿Qué diablos es eso? Los susurros se extendieron entre la multitud mientras las llamas comenzaban a tomar forma y se fusionaban en una enorme silueta. De las llamas radiantes emergió una figura imponente, con su enorme armazón blindado que brillaba como si estuviera recién forjado. Las brasas y las cenizas se arremolinaban alrededor de su cuerpo metálico, brillando débilmente en la luz parpadeante. Con un estruendoso sonido metálico, un hacha se estrelló contra el suelo, seguida por un escudo de hierro cuyo inmenso peso agrietó la piedra que tenía debajo. ¿Qué es eso, un golem de hierro? No, se ve diferente. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un silencio atónito cuando la imponente figura emergió por completo del círculo de invocación. Su cuerpo era inmenso, fácilmente el doble del tamaño de un humano, y su armadura brillaba con un brillo oscuro y sobrenatural. El hacha de guerra que sostenía en su mano derecha irradiaba un aura de autoridad y destrucción, mientras que el escudo de la torre que tenía a su izquierda parecía impenetrable, como si pudiera contener a un ejército. Gwendolyn parpadeó, mientras su mente luchaba por procesar lo que había invocado. Esta no era la simple criatura de rango F que había esperado. El ser que tenía ante ella era algo mucho más allá de todo lo que había invocado anteriormente o de sus iguales. Sus manos temblorosas aflojaron el agarre de su colgante mientras su incredulidad fue superada por el asombro. Al otro lado de la arena, la sonrisa petulante de Catherine había desaparecido, reemplazada por una expresión de incertidumbre con los labios apretados. Dio un paso atrás, entrecerrando los ojos mientras examinaba la imponente figura. El instructor, que había permanecido en silencio durante la burla anterior, dio un paso adelante, con la mirada fija en la imponente figura acorazada. Un tenue brillo emanaba del monóculo del instructor mientras analizaba al ser invocado. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa, aunque rápidamente se recompusieron. Señorita Rainstar, el instructor comenzó, su tono ahora más serio. ¿Tienes idea de lo que has convocado? Gwendolyn meneó la cabeza y se le quedó la voz atrapada en la garganta. No, yo, solo seguí el ritual, simplemente, se me ocurrió. En verdad no sabía qué esperar. Su único deseo era invocar un monstruo de rango F. Incluso si perdía la batalla, al menos los demás invocadores no la considerarían un fracaso total. Sin embargo, mientras observaba sus reacciones, notó algo extraño. La burla en sus rostros había desaparecido, reemplazada por expresiones de genuina conmoción por lo que había invocado. Bueno, déjame decirte. Esta es una armadura viviente. Una armadura viviente de hierro única, de rango E. Bien hecho. El hombre anunció después de identificar a la criatura y por primera vez en esta academia de invocadores, escuchó a alguien elogiarla. Sintió ganas de llorar, pero no había tiempo para lágrimas. Su oponente, Catherine, no iba a dejar que esto pasara sin ser desafiada. Aún así, Gwendolyn sintió una pizca de orgullo crecer dentro de su pecho. Lo había logrado. Había invocado algo y ese algo era extraordinario. ¿Pero una pieza de armadura viviente? ¿Tenía afinidad por ellas? Se preguntó a sí misma mientras estudiaba el tono grisáceo del monstruo. Parecía inusual para una armadura viviente. Más grande, con armas que parecían más refinadas. Su comportamiento era igualmente peculiar. En lugar de quedarse quieto y esperar órdenes como una criatura invocada típica, movió la cabeza, escudriñando la arena y observando a todos los presentes. Era como si no fuera solo un simple monstruo invocado, sino uno con inteligencia y sentido de sí mismo. Desde el otro lado de la arena, Catherine se burló, aunque su tono delataba un dejo de inquietud. ¿Una armadura viviente de rango E? Impresionante para ti, Gwendolyn, pero no creas que te salvará. Mi guerrero orco rojo destrozará ese trozo de metal como si fuera papel. La multitud murmuró con anticipación cuando Catherine levantó la mano y ordenó a su criatura invocada. El orco rojo gruñó y sus hachas gemelas brillaron amenazadoramente mientras golpeaba su pecho, listo para la batalla.
Su piel carmesí parecía brillar con una aura mágica tenue, una señal del potente control de Catherine sobre su invocación. Gwendolyn tragó saliva con fuerza. No tenía experiencia en dar órdenes a alguien así. El monstruo permaneció allí en silencio y ella lo miró con la mente llena de incertidumbre. ¿Qué debo hacer? ¿Debo llamarlo como siempre hace Catherine? Pero, ¿y si se niega a obedecer mis órdenes? A veces los monstruos no escuchan. Sus pensamientos se arremolinaban mientras imaginaba todos los fracasos posibles. Pero justo cuando estaba a punto de perder el control, escuchó algo que la detuvo en seco. Hola. ¿Eh? El monstruo invocado tenía voz. Y de alguna manera, le estaba hablando. Fin del capítulo 110.